En esta clase vamos a repasar las operaciones entre fracciones. Vamos a ver suma y resta, que la manejamos como una suma, el producto y el cociente, potenciación y radicación, las 6 operaciones básicas. Para la suma de fracciones tenemos los dos casos, que los denominadores sean o no iguales de las fracciones. Si los denominadores de las fracciones son iguales, recordemos que el denominador indica en cuántas partes se divide el entero. Eso quiere decir que estamos trabajando con pedazos, por decirlo de alguna manera, iguales. Entonces no hay ningún inconveniente en sumar y restar la cantidad de pedazos que tenemos, que es lo que nos indica el numerador. Entonces se mantiene, para la resolución se mantiene el mismo denominador y se suman o restan los numeradores. Siempre al finalizar la operación, si es posible, la fracción se simplifica para llegar como resultado final a la fracción irreducible. Por ejemplo, si tenemos la suma de estas tres fracciones del mismo denominador 17, resolvemos una fracción de un mismo denominador 17 y en el numerador indicamos la suma de los numeradores con el signo correspondiente. Por eso hablamos en general de suma, en lugar de hablar de suma y resta. Hablamos de suma de 3 términos, en este caso, donde 2 son positivos y un tercer término es negativo. Entonces, en el numerador nos van a quedar la suma de los numeradores, cada uno con su signo, 20 más 3 menos 5. De tal manera que el resultado final resolvemos la suma del numerador sobre el denominador. Si las fracciones no tienen el mismo denominador, acá indica, conviene simplificar en general al comenzar, pero lo que hay es que determinar el mínimo común múltiplo de los denominadores para hallar fracciones equivalentes de un mismo denominador. Recordemos que para hallar fracciones equivalentes basta con multiplicar o dividir, pero en este caso siempre vamos a multiplicar numerador y denominador de una fracción por un mismo número. Y luego, una vez que la reducimos a común denominador, la transformamos en un caso similar al anterior. Por ejemplo, si tenemos estas tres fracciones, tenemos que transformar a cada una de ellas en fracciones equivalentes, es decir, que siga siendo 7 novenos, aunque lo escribamos de otra manera. En este caso 70 sobre 90, vemos que es una fracción equivalente a 7 novenos. Lo mismo con menos un sexto, lo mismo con 3 décimos. El tema siempre es encontrar este común denominador. Por supuesto que si multiplicamos entre sí los denominadores, lo que obtenemos por resultado va a ser un múltiplo de los 3 y por lo tanto siempre va a ser posible reducir las 3 a ese denominador. Pero a veces vamos a estar trabajando, fíjense, 6 por 9, 54 por 10, 540, vamos a estar trabajando con un número innecesariamente grande cuando 90 es suficiente. Entonces, un procedimiento fácil es factorizar cada uno de los denominadores de las fracciones dadas, según los factores primos, y armar, como si fuera un rompecabezas, armar lo que va a ser el nuevo denominador, colocando las piezas, por decirlo así, que forman a cada uno de los denominadores dados. De nuevo, como lo que nosotros estamos buscando es el mínimo común múltiplo, ya que vamos a necesitar transformar al 9 por multiplicación en este número, quiere decir que este número va a estar formado por el producto entre 9 y cualquier otra cosa, es decir, entre 3 por 3 y cualquier otra cosa. Entonces, para obtener el mínimo común múltiplo tenemos que ir escribiendo los productos que hacen que nos aparezcan, por decir de alguna manera, cada uno de los denominadores que tenemos. Entonces, vamos a ir calculando. Para que el múltiplo sea común a los 3, yo lo tengo que poder leer cada una de estas multiplicaciones
en la que yo forme para el común denominador. Entonces, arrancamos. Tiene que figurar 3 por 3 por cualquier otra cosa, pero también tiene que figurar, para que sea múltiplo de 6, 2 por 3. Si yo ya escribí 3 por 3, ya con agregar el 2 solamente, me aparece el 3 por 2 o 2 por 3, que es el 6. Es decir, no necesito escribir 2 por 3. Ya con que al 3 que ya había escrito lo multiplique por 2, me va a quedar 6 por 3. Y finalmente, para que sea múltiplo de 10, tiene que estar formado por el producto de 2 por 5. Como ya está escrito el 2, simplemente con multiplicar por 5 ya me aparece 2 por 5 por otra cosa que en este caso es el 9. Por lo tanto, al no haber repetido los factores que ya estaban escritos, el 3 y el 2 luego, lo que obtenemos es el mínimo común múltiplo de todos los infinitos múltiplos posibles. Calculamos 3 por 3 por 2 por 5, que es el 90, y esto mismo ya nos sirve para, en forma fácil, darnos cuenta por cuáles números hay que multiplicar a cada uno de los numeradores. Si al 9 lo transformamos en 90, 9 es 3 por 3. Quiere decir que lo estamos multiplicando por 2 por 5, por 10. Por lo tanto, al 7 también hay que multiplicarlo por 10. De esa manera, 70 sobre 90 es la fracción equivalente a 7 novenos. Lo mismo hacemos con el menos un sexto, colocamos el signo negativo. Por el mismo número que multiplicamos a 6, tenemos que multiplicar a 1. 6 es 2 por 3, fíjense que está multiplicado por 3 y por 5, o sea, por 15. Al 1 hay que multiplicarlo por 15. Y le sumamos la última fracción, el último numerador, que queda transformado de la misma manera que se transformó el 10 para obtener 90. Es decir, a 10, que es 2 por 5, lo hemos multiplicado por 3 por 3, por 9. Por lo tanto, al numerador también hay que multiplicarlo por 9. 3 por 9, 27. De esta manera, lo que nos queda es una situación similar a la anterior, una suma de 3 fracciones del mismo denominador 90. Por lo tanto, con resolver la suma del numerador, obtenemos la fracción resultado. Cuando es posible, esta fracción se simplifica. En este caso, nos damos cuenta que ambos son múltiplos de 2, por lo tanto, simplificamos numerador y denominador por 2, es decir, otra vez estamos hablando de fracciones equivalentes, en este caso por simplificación, y 41 sobre 45 es la fracción irreducible, ya que 41 es un número primo, y 45 obviamente no es múltiplo de 41. Y ahora repasamos el producto y cociente de fracciones. El producto o multiplicación, en general, se resuelve multiplicando numeradores entre sí, denominadores entre sí. Y hacemos esta aclaración. Solamente cuando estamos multiplicando y por el modo de resolución de la multiplicación justamente, la simplificación que nosotros podamos hacer en el resultado, en realidad ya la estamos pudiendo hacer antes de multiplicar. Solo en el caso de la multiplicación es posible multiplicar cualquiera de los numeradores con cualquiera de los denominadores, ya que en rigor de verdad el producto de los numeradores es el numerador del resultado y el producto de los denominadores es el denominador del resultado. Es decir, un ejemplo, tenemos estas 3 fracciones, podemos empezar haciendo las simplificaciones que veamos entre estas primeras fracciones. Por ejemplo, 17 y 34 se pueden simplificar entre sí, dividimos ambos por 17, 17 dividido 17 es 1, 34 dividido 17 es 2. Después, por ejemplo, podemos simplificar a 20 y a 15 por 5, entonces en lugar de 20 queda 4, en lugar de 15 queda 3, y podemos hacer una simplificación más, al 2 y al 6, a ambos lo dividimos por 2, 2 dividido 2 queda 1, 6 dividido 2 queda 3. Fíjense que ahora ya no es posible simplificar nada más, ya que los denominadores
solo se pueden simplificar por 3, obviamente que por 1 nos sigue quedando lo mismo, por lo tanto no se tiene en cuenta, y ninguno de los numeradores obtenidos es múltiplo de 3. Por lo tanto, para calcular el resultado, ahora, como aclaramos acá, se aplica la regla de los signos de enteros, es decir, tenemos 3 fracciones, una es negativa, el resultado va a ser negativo. Recordemos que la regla de los signos, si multiplicamos de a 2 números, si tienen el mismo signo da positivo, si tienen distintos signos da negativo. Más por más, menos por menos, más por menos o menos por más es menos. Entonces, en este caso, nos va a dar negativo. El resultado, vamos a calcular el numerador multiplicando los numeradores, 4 por 1, 4 por 5, 20. Y para el denominador multiplicamos los denominadores, 1 por 3, 3 por 3, 9. El cociente, la regla de resolución, sea quienes sean las fracciones, lo que se hace es invertir la o las, si fuese más de una, fracciones que estuviesen dividiendo. La fracción que divide, es decir, la que está a la derecha del signo de división, o bien en el denominador, si estuvieran escritas con una raya de fracción, el signo de división, la que divide es la que se invierte. Al hacer esa inversión, la división se transforma en multiplicación. Por lo tanto, la división de fracciones se resuelve como el producto entre la primera fracción y la inversa o recíproca de la segunda. Si hay más de una fracción dividiendo, se invierte cada una de las que esté dividiendo, conservando el signo. Una vez que hacemos esa inversión, lo que nos queda es una multiplicación, y por lo tanto la multiplicación se resuelve como lo dijimos anteriormente. Un ejemplo, 21 quintos dividido 28 sobre 15 por menos un medio, por ejemplo. Nuevamente, la regla de los signos va a ser la misma que la de la multiplicación de enteros, la misma que aplicamos anteriormente. Pero lo primero que se hace normalmente es fijarnos de si hay fracciones que dividen, transformamos esa división en multiplicación. Por lo tanto, la única que está dividiendo es 28/15. Invertimos esta fracción, nos queda 15 sobre 28 y queda multiplicando. Las otras dos fracciones en este paso las dejamos igual. ¿Por qué? Porque así observamos en este paso, que es la multiplicación, para proceder como hicimos anteriormente. Es decir, nos fijamos si hay alguna simplificación para hacer. Por ejemplo, 21 y 28 son múltiplos de 7. 5 y 15 se pueden simplificar por 5. Y ya cuando no quedan más simplificaciones para hacer, también resolvemos el signo, que en este caso también va a dar negativo, multiplicamos entre sí los numeradores, multiplicamos entre sí los denominadores. Bueno, la potenciación, por definición, un número elevado a un exponente, consideramos que el número es, nosotros estamos repasando para racionales, pero para reales sería lo mismo, la base. El exponente lo vamos a considerar entero positivo o natural. En ese caso, la resolución indica multiplicar la base por sí misma la cantidad de veces que me lo indique el exponente. Fíjense que, como es una notación simbólica, ponemos los puntos suspensivos, pero ponemos un último factor, ya que no es infinito. Si yo no escribiera este último factor, estaría indicando que esa multiplicación sigue indefinidamente, y no es el caso, porque es una cantidad finita de veces, la cantidad de veces que me lo indique el exponente. Por lo tanto, el exponente funciona como un contador de factores. No es una multiplicación entre base y exponente, que es un error común, sino que cuando resuelvo una potencia, lo que se multiplica por sí misma siempre es la base. Lo que vamos a aplicar también es la regla de los signos de la multiplicación. Perdón, ya vuelvo a la presentación. Estábamos trabajando.
decíamos que esa aclaración fue si el exponente era positivo, entero positivo o natural. Para el caso particular que el exponente sea un 0, sea quien sea la base, el resultado es 1. Si el exponente es negativo, o sea, si n dijimos que era un número natural, cuando yo indico su opuesto, recuerden que los opuestos en los naturales son los negativos. Entonces, cuando el exponente es negativo, la forma de resolución es invertir la base, escribo el recíproco de la base, y el exponente queda positivo. Una vez que tengo esta expresión, estoy en el caso primero que habíamos explicado, y se resuelve de la misma forma. Por último, si el exponente es fraccionario, se transforma la expresión en una raíz en donde el índice es el denominador de la fracción. Y en el radicando escribimos la base de la potencia elevado al numerador. Entonces, cuando la potencia es de exponente fraccionario, escribimos una raíz de la base, en donde el índice de la raíz es el denominador de la fracción y el exponente es el numerador. Y las propiedades, acá están enunciadas en forma simbólica, las conocemos como producto de potencias de igual base, cociente de potencias de igual base, potencia de otra potencia, propiedad distributiva, cuando tenemos en la base de la potencia una multiplicación o una división. Algunos ejemplos. Para resolver por definición 3/4 a la 3, estamos como el exponente es positivo, es un entero positivo natural, lo que indica el exponente es multiplicar la base por sí misma 3 veces. 3/4 por 3/4 por 3/4, y se procede, como dijimos anteriormente, la multiplicación de fracciones. Numeradores entre sí, denominadores entre sí. Otra manera de resolver, aplicando justamente la propiedad distributiva, es distribuyendo el exponente en el numerador y el denominador. Entonces nos queda 3/4 a la 3 como 3 a la 3 sobre 4 a la 3. Y se resuelven individualmente esas potencias. Pero lo que hay que tener en cuenta al distribuir es el tema de los signos. Si es positiva es lo mismo, pero si fuese negativa y vamos a distribuir, tenemos que considerar, si la fracción es negativa, que o el numerador o el denominador son números negativos. Si la base de la potencia es negativa, cuando elevamos, seguimos en el primer caso porque el exponente es positivo, menos 3/4 por sí mismo 3 veces. Y aplicamos la regla de los signos. Acá, como tenemos 3 factores negativos, el resultado va a ser negativo. Numeradores entre sí, denominadores entre sí. Después teníamos el caso que el exponente es 0. Sea quien sea la base, fíjense que en este caso es una fracción, el exponente es 0, el resultado es 1. Lo mismo si la base fuese negativa. Sea quien sea la base, si el exponente es 0, el resultado es 1. Acá tenemos un ejemplo de exponente negativo. Decíamos, invierte la base, en vez de 3/4, 4/3, y el exponente queda positivo. Una vez que tenemos esta expresión, se resuelve como en el primer caso. 4/3 por 4/3 por 4/3, y resolvemos numeradores entre sí, denominadores entre sí. Si la base es negativa, también, de la misma forma, el exponente negativo indica inversión de la base. Fíjense que no cambia el signo de la base. Era negativo, sigue siendo negativo. Acá, era positivo, sigue siendo positivo. La base me refiero. El signo del exponente lo único que indica es la inversión de la base. No hay cambio de signo de la base.
invierte la base y ahí el exponente sí queda positivo. Y ahora se resuelve esta potencia de base negativa exponente impar. Por lo tanto, si resolvemos por definición, quedan 3 factores negativos, el resultado va a ser negativo. En el caso del exponente fraccionario, si bien la radicación todavía no la repasamos, pero por definición, si el exponente es fraccionario, se resuelve como una raíz de la base, o sea, de un octavo, en donde el denominador es el índice, el numerador es el exponente. Entonces, escribimos un octavo, raíz cúbica porque el denominador es 3, y el 1 octavo elevado al cuadrado porque el numerador es 2. Y luego se resuelve. 1 octavo al cuadrado son 64avos y se resuelve en la raíz cúbica de 1 sobre 64, que ya vamos enseguida a repasar. La radicación, entonces, por definición, calcular la raíz enésima de un número a es encontrar al número x de tal manera que x a la n es igual a a. Es decir, transformamos esta expresión en una expresión equivalente, este es el signo de equivalencia o doble implicación. Si digo esto, entonces puedo decir esto, pero si digo esto, entonces puedo decir esto, puedo ir y venir. Por lo tanto, por eso decimos es una equivalencia, decir esto es lo mismo que decir esto. Quiere decir que una raíz la pensamos como una potencia. Decimos, lo que estamos buscando es la base de una potencia que elevado a este exponente tenga este resultado. Estamos hablando de calcular raíces de números racionales en donde el índice es un entero positivo o natural. Hacemos la aclaración, si el índice es impar, la raíz, como dice acá, es única raíz, acuérdense que es el resultado de la operación radicación, es única y del mismo signo que el radicando. Ahora, si el índice es par, cuando el radicando es positivo, hay dos posibilidades, de las cuales siempre se elige lo que llamamos la raíz positiva o raíz aritmética. Si el radicando es negativo, esa raíz no tiene resultado. Ya vamos a ver los ejemplos. En este caso, el que no tiene resultado, raíz cuadrada de menos 9, si yo pienso en un número que elevado al cuadrado de negativo, eso no es posible encontrarlo en el conjunto de los racionales, tampoco en el conjunto de los números reales. Es decir, ningún número multiplicado 2 veces o un número par de veces por sí mismo va a tener un resultado negativo. Esta es otra clase de números, son los números complejos, pero por lo tanto, como nosotros estamos llegando a las operaciones por ahora entre racionales, vamos a llegar a reales, estos casos no tienen solución. X al cuadrado igual menos 9 no tiene solución en Q ni en R. Las propiedades, acá tenemos el enunciado simbólico, nos hace la aclaración de que A y B son números positivos o cero. A y B son los que aparecen en los radicandos. Es decir, que para manejar estas propiedades que están expresadas acá, estamos asegurando que los radicandos sean positivos. Algunas son válidas cuando el radicando es negativo, otras no. La distributiva, si tengo la raíz de una multiplicación, puedo calcular las raíces individuales. Lo mismo en una división, asegurando que el divisor no sea cero. Raíz de otra raíz, parecido a potencia de otra potencia, se resuelve como una única raíz cuyo índice es el producto de los índices dados. Y en estos casos vamos a tener lo que sería la simplificación y la amplificación de los radicandos.
Esto lo vamos a necesitar sobre todo para operar con irracionales. Esta es una aclaración de restricción, por lo que estábamos aclarando de los radicandos positivos o negativos, pero en general lo que yo les aconsejaría no simplificar índice y exponente en el caso de las raíces pares, o sea, no dividir índice y exponente por un mismo número si es par, para evitar las incompatibilidades de signo. Si yo divido índice y exponente por un mismo número, se obtiene una raíz equivalente, y recíprocamente, si multiplico índice y exponente por un mismo número, se obtiene una raíz equivalente. Algunos ejemplos: calcular la raíz cuadrada de 4/25, recuerden que es encontrar el número que elevado al cuadrado da 4/25, que es lo que planteamos acá. Fíjense que decía la definición que se obtenían dos posibles resultados, el positivo y el negativo, porque multiplicar una cantidad par de veces un número por sí mismo, sea cual sea el signo, da siempre positivo, que es el caso del radicando que tenemos en este caso. Entonces, tanto 2/5 al cuadrado como menos 2/5 al cuadrado da 4/25. Cualquiera de las dos opciones es válida como resultado de la raíz. Mejor dicho, calcular la raíz implica pensar en dos resultados posibles, de los cuales siempre vamos a considerar la raíz aritmética o raíz positiva para los combinados. Este mismo tema, en algunas bibliografías, se lo trabaja por separado y se define solamente la raíz positiva de 4/25 como 2/5, y se indica que el resultado menos 2/5 se va a expresar cuando se considere, cuando se pida la raíz negativa. Pensarlo, simplemente las dos opciones les pueden aparecer en los prácticos, en las teorías que ustedes manejen. La raíz cúbica de 64/8, ¿qué número elevado al cubo da 64/8? Y es 4/3. Lo puedo pensar por la multiplicación de 3 veces la fracción, o lo puedo pensar también aplicando, como ya vimos, la propiedad distributiva y calcular individualmente raíz de 64, raíz de 8, raíces cúbicas, pero teniendo en cuenta el signo. Por ejemplo, si la raíz es de menos 64/8, la raíz cúbica de un número negativo es negativa, porque yo tengo que pensar qué fracción, qué número elevado al cubo da menos 64/8. Es decir, tengo que multiplicar por sí mismo 3 veces un número que tiene que ser negativo para que el resultado sea negativo. Por lo tanto, si lo pienso aplicando la distributiva, como decíamos anteriormente, o al numerador o al denominador lo voy a tener que considerar negativo para no dejar de tener en cuenta el signo que tiene el enunciado. Acá tenemos los ejemplos de las propiedades, lo que estábamos diciendo recién, por ejemplo, ¿no? La propiedad distributiva, acá la vemos planteando una multiplicación en el radicando de la raíz. Entonces, yo puedo distribuir en cada uno de los factores la raíz cúbica de 1/8 por raíz cúbica de 27/125, y resolver individualmente cada una de estas raíces para luego resolver la multiplicación. Lo vimos hasta ahí, pero bueno, después se continúa, ¿no es cierto?, 3/10. En el caso de la raíz de otra raíz, tenemos la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 64/729, en lugar de calcular primero la raíz que está interiormente y luego la raíz cúbica, directamente se puede calcular una única raíz en donde el índice es la multiplicación de los índices dados y el radicando es el mismo, y por lo tanto calcular directamente la raíz sexta de 64/729. Pensar qué número a la 6 da 64/729,
o distribuyendo, ¿no? Raíz sexta de 64, raíz sexta de 729. Lo que veíamos de simplificar y amplificar, si yo al índice y al exponente, en este caso fíjense que no tiene, por lo tanto cualquier número lo puedo considerar elevado a la 1. Si a los dos, al 3 y al 1 que es exponente de esta fracción, lo multiplico por cualquier número, 2 por ejemplo, se obtiene una raíz equivalente. Raíz de 3 por 2, perdón, el índice es 3 por 2, de un 27avos elevado a la 1 por 2. Es decir, raíz sexta de un 27avos al cuadrado. Y al revés, la raíz sexta de 8/27 al cuadrado, si a ambos índice y exponente los dividimos por 2, obtenemos la raíz cúbica de 8/27, que lo podemos hacer, como aclaraba el enunciado teórico, porque la base estamos considerándola positiva. Pero tengan cuidado, siempre que dividan por un número par, que sea posible la resolución en lo que queda. Que no les quede, digamos, una raíz indefinida luego de la simplificación. De esta manera hemos repasado lo básico de lo que serían las reglas de trabajo o los algoritmos de cada una de las operaciones entre fracciones. De todos modos, si es necesaria alguna aclaración, me pueden consultar o pueden mandar, si quieren, para la corrección alguna resolución de ejercicios.